Gracias, mis apreciados hermanos, por cada semana estar con cada uno de nosotros compartiendo la palabra del Señor. Es un gozo y es un privilegio poder compartir con ustedes este mensaje. Excusas para eludir la misión. Que sea Dios quien nos instruya en este estudio, según el comentario bíblico adventista del séptimo día, analizando los textos claves de la semana, para que podamos profundizar en este estudio. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y también a que compartan este video con todos sus amigos, familiares y contactos para que la obra del Señor y el mensaje de salvación sea predicado a todo el mundo. Es muy importante para nuestro ministerio que ustedes puedan compartir este video. Gracias, mis apreciados hermanos, y les agradecemos también por sus comentarios. Los leemos cada día y oramos por ustedes. Les invitamos a que se tomen un momento para que allí en la caja de comentarios nos escriban lo que piensan, sus pedidos de oración, sus inquietudes, y con gusto estaremos cada día allí comunicándonos con cada uno de ustedes. Sabemos que el pueblo de Dios se une en oración y cuando eso pasa, suceden cosas extraordinarias. Vamos a orar para comenzar y para que sea Dios quien nos instruya en este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre Celestial, porque una nueva semana nos permites estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos de amor para que seas instruyéndonos y enseñándonos lo que debemos aprender durante este estudio y también para que contestes cada oración de tus siervos. En Jesús, amén. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Juan 1:2. A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que vio a todos los hijos de los hombres, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior. Dios se les reveló en forma inequívoca para inducirlos, si era posible, a arrepentirse. El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Una vez más, se encargó al siervo de Dios que fuera a dar la advertencia a Nínive. Al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonar el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba de una calle a la otra dejando oír la nota de advertencia. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros hasta que todos los habitantes hubieran oído el anuncio sorprendente. El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a las multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Esto constituye una lección para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño. La única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. El Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. El fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Ocupen sus lugares rápidamente los que se han preparado para el servicio de la obra del Señor. Se necesitan obreros que vayan de casa en casa. El Señor invita a que se hagan esfuerzos decididos en los lugares donde la gente no conoce la verdad. Los hogares necesitan del canto, la oración y la lectura de la Biblia. Ahora, precisamente ahora, es el tiempo de obedecer la comisión.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quienes hagan esta obra deben conocer bien las Escrituras. Escrito está, ha de ser su arma defensiva. Dios nos ha dado la luz de su palabra para que podamos darla a nuestros prójimos. La verdad pronunciada por Cristo alcanzará los corazones. Una así dice el Señor caerá en cada oído con poder, y donde quiera se preste un servicio honesto, habrá fruto. El Señor llama a la acción. Si no aprovechamos este tiempo, perderemos una gran oportunidad de hacer brillar la luz de la palabra de Dios. La trompeta debe dar un sonido certero. Diga a la gente, conozcan la doctrina por ustedes mismos. No pronuncien sus labios ni una sentencia de duda. No se presente ante la gente con un sonido incierto. Conozca qué es la verdad y proclámela. La enseñanza de Cristo siempre fue de naturaleza positiva. Nunca exprese sentimientos de duda. Comunique con voz certera un mensaje afirmativo. Eleve al hombre del Calvario alto, cada vez más alto. Hay poder en la exaltación de la cruz de Cristo. La divinidad de Cristo debe ser constantemente sustentada. Cuando el Salvador preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo Cristo, sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Grande es el misterio de la piedad. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos aun cuando no puedan ser explicados. El comentario bíblico sobre Jonás 3, 4, 1 y 2 nos dice, se levantó. Jonás no se levantó para obedecer a Dios, sino para desobedecerle. Como el joven rico, no estaba dispuesto a someter su voluntad a la de Dios. Como muchos de los discípulos del Señor, Jonás halló que la orden de Dios era demasiado dura para ser cumplida, y por eso, como ellos, creyó que por lo menos en ese caso no caminaría con él. El profeta no comprendió que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan de acuerdo con la voluntad divina, los fortalece para que la lleven. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla. El profeta cometió el error de no poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Debido a que le desagradaba la misión que le había sido dada, estuvo dispuesto a separarse del servicio de Dios hasta el punto de que si no hubiese sido porque intervino la gracia de Dios, podría haber perdido su alma. Un gran pez. El relato no dice si el pez fue creado para esa ocasión o si el Señor empleó una variedad que ya existía, que era capaz de tragarse a un hombre. Son vanas las especulaciones en cuanto a este punto, pues no se identifica la clase de pez. En hebreo se usa el término genérico para pez al hacer referencia a este caso en el Nuevo Testamento. Se designa al pez con el griego kotos, que tan solo denota un monstruo marino y que se ha traducido como ballena. 3 días y 3 noches. El lapso implicado en esta expresión ha sido muy debatido porque Jesús declaró, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Puede demostrarse fácilmente que de acuerdo con la modalidad hebrea la expresión no significa necesariamente 3 días completos de 24 horas cada uno, lo que da un total de 72 horas. Para un estudio de este problema podemos profundizar en Mateo 12:40. Oró Jonás. La oración describe la vivencia de Jonás mientras estaba en el vientre del pez. En ella se reconoce la liberación como un hecho cumplido. Los pasajes que hablan de oración contestada y de liberación quizás son expresiones de la vigorosa fe de Jonás en la liberación y de la seguridad de origen divino que le puede haber sido dada de que se le preservaría la vida. En la oración de Jonás hay alusiones a ciertos salmos. La mayoría de los eruditos modernos asignan a esos salmos una fecha posterior al exilio. Por lo tanto, le dan al libro de Jonás una fecha de posterior al exilio. Sin embargo,
Los que sostienen que esos salmos se escribieron antes del exilio no tienen dificultad en ubicar el libro de Jonás en el tiempo de Jeroboam II o antes, cuando vivió Jonás, según Segunda de Reyes 14:25. Las alusiones muestran que un judío piadoso como era Jonás estaba familiarizado con las palabras de los salmos. Todas las veces que los hijos de Dios están en necesidad, tienen el precioso privilegio de recurrir a Él en procura de ayuda. No importa cuán inadecuado sea el lugar, el oído misericordioso de Dios está abierto para sus clamores. No importa cuán desolado y oscuro sea el lugar, el Hijo de Dios que ora lo puede convertir en un verdadero templo. El mensaje confiado a Jonás es el mismo que se da a cada predicador de la palabra. Tan solo la palabra de Dios debe ser proclamada desde el púlpito y no las palabras humanas. En nuestro perturbado mundo de hoy hay almas ansiosas y perplejas que anhelan recibir el consejo de Dios y no los inciertos vanos razonamientos y las filosofías de hombres tan falibles como ellas. Prefieren un "así dice Jehová" antes que un "así dice el hombre". Se apesadumbró o se disgustó. Literalmente fue mal para Jonás, gran mal. El capítulo 4 muestra un notable contraste entre la impaciencia del corazón humano y la longanimidad de Dios. Jonás estaba más que disgustado. Estaba muy indignado porque Dios se arrepintiera del mal, en vez de regocijarse porque la gracia de Dios había perdonado a los arrepentidos ninivitas. Permitió que su orgullo egoísta y pecaminoso resistiera ese hecho. Creyó que al no cumplirse lo que había predicho, sería considerado como un falso profeta. Para él, su reputación valía más que todos los habitantes de la capital asiria. También pudo haber pensado que el conocimiento que tiene el Señor del futuro se desacreditaría entre los paganos al no cumplirse esta profecía. Se enojó. La misericordia de Dios con los ninivitas enfureció a Jonás. La misericordia divina le había protegido la vida cuando él fue desobediente, pero se puso celoso cuando Dios extendió esa misma misericordia a otros. Versículo 2. Oró. Cuán diferentes eran las circunstancias de esta oración comparadas con las del capítulo 2, y cuán diferente el espíritu que la movía. Entonces pidió vida en oración, ahora pedía muerte. Entonces estaba humilde, ahora estaba enojado. La ira de Jonás provenía del egoísmo y no de una noble indignación como la que impulsó a Jesús a expulsar a los cambistas del templo. Por su precipitación, el profeta se despojó de una gran bendición. Santiago 1:27, según el comentario bíblico adventista, nos dice: Dios el Padre. La verdadera religión nos enseña a hacer todo como si estuviéramos en la presencia de Dios. Además, Dios conoce tanto los motivos como las acciones. Las buenas obras aquí mencionadas no son una evidencia de la religión pura y sin mácula, a menos que la persona las haga impulsada por motivos correctos. Muchos ayudan para las obras de caridad solo para tener una buena imagen delante de los ojos de sus prójimos, o quizás solo teniendo en cuenta que podrán deducir de sus impuestos lo que donan. El mundo, como existe bajo el pecado, es sinónimo de malos principios y prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. El miembro de iglesia verdaderamente convertido evitará cualquier pensamiento o acción que permita que lo manche la inmundicia del mundo. Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 8 nos dice, según el comentario bíblico: Señor sentado sobre un trono. Esta manifestación de la gloria divina acaeció en una de las visitas de Isaías a los sagrados recintos del templo. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia que la que le proporcionaba su ambiente. Dios deseaba hacerle saber que, a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono, y que bajo su dominio estaban todos los asuntos terrenales. A Moisés se le concedió una visión similar de Dios. Más de 100 años antes del tiempo de Isaías, el profeta Micaías había visto a Jehová sentado en su trono, rodeado de los ejércitos del cielo.
Anteriormente, durante el reinado de Usías, Amós también vio al Señor que estaba sentado sobre el altar. Más tarde, durante el cautiverio babilónico, tanto Daniel como Ezequiel vieron visiones del Señor en su trono. También Juan en la isla de Patmos vio algo similar. Cuando los peligros asedian al pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios invita a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y de la tierra, a fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza. Santo, santo, santo. Los ángeles que rodeaban el trono de Dios sienten profundamente el principal atributo divino, la perfecta santidad del carácter. Los seres vivientes que Juan vio en torno del trono también clamaban: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dios procuraba impresionar en la mente de Isaías el concepto de su santidad, a fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo este atributo del carácter divino, para que pudiera sentirse estimulado a apartarse de sus pecados y aspirara a la santidad llena de su gloria. La percepción de la gloria y de la santidad de Dios induce a los hombres a humillarse ante Él. En un tiempo cuando las tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, Isaías esperaba la hora cuando la gloria de Dios cubriera toda la tierra. Versículo 5. Ay de mí. Isaías había pronunciado ayes sobre los pecadores del pueblo de Dios. Ahora, lleno de pavor, al encontrarse en la presencia de un Dios santo, siente profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Pasaremos por la misma experiencia en la medida en que nos acerquemos a Dios. Han visto mis ojos. Esta visión de la santidad y gloria de Dios proporcionó a Isaías una idea de la pecaminosidad e insignificancia del hombre. Al contemplar a Dios y luego mirarse a sí mismo, comprendió que él no era nada en comparación con el Eterno. En la presencia del Santo de Israel, vio su culpabilidad. Moisés ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios, y Job se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. Versículo 6 del altar. El dorado altar del incienso, el cual era en esencia un altar de intercesión, Juan vio que las plegarias de los corazones de los pecadores arrepentidos eran presentadas con incienso ante el trono de la gracia. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis la mano izquierda. Isaías 30:21. Sé que los seres humanos sufren mucho porque salen de la senda que Dios ha elegido para ellos. Caminan a la luz de las chispas del fuego que ellos mismos han encendido, y el resultado inevitable es la aflicción, la intranquilidad y el pesar, males que habrían podido evitar si hubieran sometido su voluntad a la de Dios y le hubieran permitido dirigir sus pasos. Dios considera necesario contradecir vuestra voluntad y proceder, y poner bajo sujeción nuestra voluntad humana. Cualquiera que sea la senda que Dios ha escogido para nosotros, cualquiera que sea el camino que ordena para nuestros pies, ese es el único camino de seguridad. Diariamente debemos manifestar el espíritu de sumisión infantil y orar para que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial, a fin de que podamos discernir las indicaciones de la voluntad divina, para que no se confundan nuestras ideas a causa de la omnipotencia de nuestra propia voluntad. Con los ojos de la fe, con una sumisión infantil como hijos obedientes, debemos mirar a Dios y seguir su dirección, y así desaparecerán las dificultades. La promesa es: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseos de aprender, sin llevar preparados nuestros planes antes de pedirle consejo, y dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con sumisión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas cada hora del día.
Debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuertes tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. Nuestro Padre Celestial es nuestro gobernador y debemos someternos a su disciplina. Somos miembros de su familia. Él tiene derecho a nuestro servicio, y si uno de los miembros de su familia persistiera en seguir sus propios caminos, persistiera en hacer justamente aquello que desea hacer, ese espíritu produciría un estado de cosas desordenado y confuso. No debemos estudiar para lograr nuestro propio camino, sino el camino de Dios y la voluntad de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo formula toda oración sincera. Descubrí que en todas mis intercesiones interviene por mí y por cada uno de los santos. Su mediación siempre estará fundamentada en la voluntad de Dios y nunca tendrá el propósito de avalar lo que está en contra de sus designios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si deseamos ser enseñados por Dios, debemos orar conforme a su voluntad revelada y estar dispuestos a someternos a sus designios, porque los desconocemos. Cada súplica debe estar de acuerdo con los deseos de Dios, confiando en su preciosa palabra y creyendo que Cristo se dio a sí mismo por sus discípulos. El registro dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo requiere vivir y actuar por intermedio de las facultades y habilidades de sus agentes humanos. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado, para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A fin de ser salvados debemos conocer por experiencia el significado de la verdadera conversión. Es un error pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día, profesando ser cristianos sin tener derecho a ese nombre. A la vista de Dios, la profesión no es nada, la posición no es nada. Él pregunta: ¿está la vida en armonía con mis preceptos? Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no pueden soportar la prueba de carácter presentada en la palabra de Dios. La conversión es un cambio de corazón, un apartarse de la injusticia a la justicia, confiando en los méritos de Cristo, ejerciendo verdadera fe en Él. El pecador arrepentido recibe perdón de su pecado. Al dejar de hacer mal y al aprender a hacer el bien, crece en la gracia y el conocimiento de Dios. Comprende que para seguir a Jesús debe separarse del mundo, y después de haber estimado el costo, lo considera todo pérdida si tan solo puede ganar a Cristo. Se alista en el ejército de Cristo y valiente y gozosamente entra en la contienda y lucha contra las inclinaciones naturales y los deseos egoístas y coloca la voluntad en sujeción a la voluntad de Dios. Diariamente busca al Señor en procura de gracia y es fortalecido y ayudado.
El yo una vez reinaba en su corazón y los placeres mundanos eran su delicia. Ahora el yo está destronado y Dios reina en su corazón. Su vida revela el fruto de la justicia. Ahora odia los pecados que antes amaba. Avanza con firmeza y resolución por la senda de la santidad. Esta es una conversión genuina. No nos olvidemos que en su conversión y santificación el hombre debe cooperar con Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, declara la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No tiene poder por el cual pueda efectuarse ese cambio. La energía renovadora debe venir solamente de Dios. El cambio puede ser hecho solo por el Espíritu Santo. El que ha de ser salvado, encumbrado o humilde, rico o pobre, debe someterse a la acción de ese poder santificador de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje de salvación, porque no podemos tener excusas para atender nuestra misión. Pedimos, oh Dios, que nos instruyas y nos permitas ver lo que cada uno de nosotros necesita hacer en tu obra. Bendice, guarda y protege, según tu voluntad, a cada persona que ha escuchado este mensaje. En Jesús. Amén.